problema de máquinas ni de la tecnología que ya existe, sino de un poco de la planificación y la organización de esa transformación digital. También tenemos un reto brutal a nivel tecnológico con la gestión de los datos, dónde se almacenan, cómo explotamos o gobernamos los datos en las administraciones públicas, licitarlo, adjudicarlo y ejecutarlo. Si lo haces de una manera aislada del contexto de la organización, muchas veces te queda un Frankenstein muy bonito, es decir, no como la incorporación de proyectos tecnológicos digamos, en cadena o por cada área el suyo, sino de una manera planificada y organizada. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Mesa de contratación. Pues nada, buenos días. Estamos hoy aquí en el podcast de Gobierno Contratación, cómo analizar el mercado tecnológico y por dónde empezar. Hoy invitando a David Povedano Alonso, director general del Ayuntamiento de Fuenlabrada. ¿Qué tal, David? Hola, buenos días, Aram. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues nada, no sé si quieres apuntarnos un poco los puntos clave, ¿no? Los problemas que quieres tratar para abordar este tema que no es pequeño, no es menor, y luego vamos entrando en materia. Sí, la verdad es que, bueno, es un tema sobre todo que me he estado encontrando en estos 2 años y medio últimos, que como tú bien has dicho, pues estoy desarrollando las labores de director general de innovación y de transformación digital. Y es verdad que hablándolo con compañeros y en distintos foros, congresos, se plantea pues una gran problemática en todas las administraciones públicas, en nuestro caso sobre todo en la administración local, que es la que más conozco yo, para resolver pues una arista más o una espina más que tiene la actual ley de contratos del sector público, que es el tema de las contrataciones tecnológicas. O En sea, aquí esta tenemos línea, dos retos, ¿no? El primero sí, es cómo entramos a conocer el mercado, ¿no? Analizar el mercado, que ya de por sí es algo complejo, y además aquí vamos a un mercado súper dinámico, ¿no? Que es el mercado tecnológico y que supongo que aún añade más complicación, ¿no? O complejidad. totalmente, Aran. Además que es un mercado bueno, que está cambiando cada minuto, diría yo casi. Es decir, vemos publicaciones actualmente sobre la aplicación de la inteligencia artificial a las administraciones públicas. También tenemos un reto brutal a nivel tecnológico con la gestión de los datos, con el uso, dónde se almacenan, cómo explotamos o gobernamos los datos en las administraciones públicas, lo cual implica unos retos brutales. Si me permites aquí, en este punto de analizar el mercado, sí que me gusta muchas veces comentar que por eso me gusta también el puesto, digamos, de director general de transformación digital, que muchas veces no es un problema de máquinas ni de la tecnología que ya existe, sino de un poco de la planificación y la organización de esa transformación digital, de entender la organización, en este caso el Ayuntamiento de Fuenlabrada, pues como un ser vivo que hay que conectar entero. Entonces, muchas veces hacer un proyecto tecnológico, licitarlo, adjudicarlo y ejecutarlo, si lo haces de una manera aislada del contexto de la organización, muchas veces te queda un Frankenstein muy bonito, es decir, te queda pues un sistema de geolocalización muy bonito y muy útil, pero que no se conecta con el resto de áreas, un programa de contabilidad súper potente, pero que salvo para el departamento de contabilidad no sirve, y eso es lo que, ese es uno de los problemas añadidos, una de las ideas clave que quería tratar hoy, que era efectivamente el reto de la transformación digital, no como la incorporación o la licitación de proyectos tecnológicos digamos, en cadena o por cada área el suyo, sino de una manera planificada y organizada, que ese era es uno de los grandes problemas que tenemos. Claro, entiendo entonces, ¿no? Que uno de los primeros problemas que planteas es, de una parte, conocer qué es lo que está ofreciendo el mercado, ¿no? Esa disrupción tecnológica que hay que siempre estar al día, etcétera. Entender bien cómo casa eso con las necesidades internas de la organización, ¿no? Porque hay que
machear esa, ¿no? Cómo está la organización, cuáles son sus Totalmente. necesidades reales y cómo incorporamos esa tecnología, porque incorporar tecnología puede ser ¿no? contraproducente, depende de cómo se haga. Y luego la Sí, tercera sí, parte es qué dificultades, ¿no? entraña la propia... ley de contratos. Pues lo que estábamos hablando antes, en mi opinión, podemos gastarnos millones de euros, porque además han venido los fondos europeos hace poco, en un sistema tecnológico última generación que se nos ocurra, el que queramos, tanto de servidores como pasar un ayuntamiento completo a la nube, como esa inteligencia artificial, que se quedará cojo siempre. Es decir, no tendrá un impacto ni en los ciudadanos, que es la última. Yo siempre tengo esa vocación de servicio público, es decir, todo el propósito, ¿para qué hacemos algo? ¿Para qué licitamos un producto tecnológico? Pues no es para hacer más lucecitas en el ayuntamiento, es precisamente para hacer más fácil o mejorar la parte o interna de los procesos en las administraciones públicas o externa hacia los ciudadanos. Entonces, esa primera idea clave nos lleva pues a que la idea matriz que también nos podíamos quedar en este podcast es que la ley de contratos no está hecha para este tipo de licitaciones y para este tipo de objetos del contrato que son de carácter tecnológico, como hemos citado, desde inteligencia artificial a crear un lago de datos, a hacer robots de procedimientos administrativos para por ejemplo, automatizar las adjudicaciones de subvenciones sin tener que pedir demasiado papel o por no pedir ningún papel a los ciudadanos, o para tener documentación entre las distintas administraciones públicas, lo cual también serviría para agilizar el funcionamiento de nuestros ayuntamientos. Eso me parece que es clave. Eh, Otra idea también muy importante en este sentido, ya enlazando con la licitación de productos tecnológicos, es que la calificación, la clasificación de cajitas de siempre que tenemos en la cabeza de los contratos típicos de la ley de contratos, servicios, suministros, contratos menores, no hace más que desesperarnos, o al menos a mí, y creo que a más compañeros, operadores jurídicos que están en esta tesitura, que llegamos a situaciones ridículas. Es decir, con contratación o con asesoría jurídica se planteaba pues, un primer bloque de dificultad, que era precisamente la calificación del contrato. Los que estéis usando, por ejemplo, el buscador de gobierno, o estéis usando o estéis en esa tesitura de buscar pliegos o revisando pliegos de licitaciones de plataformas de administración electrónica, pues podréis encontrar que hay una diversidad enorme. La dificultad de determinarlo como contrato de suministro de servicios es clave. Es clave porque además afecta a aspectos como la presupuestación, que te os decía, desde qué capítulo vamos a pagar este contrato. Y es verdad que tampoco los tribunales en materia de contratación, ni siquiera yo creo que la Oriescon, han acabado de, perdonad, de orientar qué tipo de contrato tenemos que utilizar, porque muchas veces se simplifica, ¿no? Si se hacen, en el caso de la plataforma, que es el ejemplo que estoy utilizando, servicios a medida. Si se hace una licitación en el que la plataforma esté en la nube o esté on-premise, es decir, esté en los servidores del propio ayuntamiento. Entonces, una primera dificultad es simplemente eso, qué tipo de contrato utilizamos, qué tipo de calificación del contrato podemos usar. Hay muchas otras también que nos afectan, como los contratos menores, es decir, al final nos permiten contratar, por ejemplo, unos discos duros como un contrato menor, sabiendo que el disco duro pues dura más de un año. Es verdad que no es fungible, pero dura más de un año. Y, por ejemplo, pues tenemos los problemas de cómo interpretar los licenciamientos, es decir, las licencias que tenemos que adquirir en las administraciones públicas para que los sistemas puedan funcionar. Desde licencias muy básicas, a lo mejor, por ejemplo, programas que conozca todo el mundo como Adobe o el propio Microsoft, a otros mucho más complejos como Oracle o como Alfresco, que son pues sistemas más complicados, más caros, y que al final, bueno, no tienes cómo definirlos porque los vas a tener siempre estimado de forma estimada, es decir, no se tiene una perspectiva de cambio,
tienes casi todo almacenado tradicionalmente y por tiempo en esos sistemas, y digamos que es una necesidad recurrente. Ahí me gusta siempre decir que hay que tener claro que en estos procesos de licitación de productos tecnológicos, no interpretarlo como una subvención, es decir, van a ser productos que ya se quedan para siempre. A lo mejor hace 10 años podíamos dudar si una plataforma de administración electrónica, por decir el mismo ejemplo de antes, iba a servir en 5 años, iba a servir en 10 años. Se dudaba mucho si se tenía que cambiar mucho de plataforma o no. Al final ya no podemos discutir que la tenemos que tener, con lo cual nos encontramos en un momento, como decíamos antes, disruptivo de los productos tecnológicos en las administraciones locales y en las administraciones públicas, con que no nos entra el vestido, ¿no? Nos queda súper pequeño y crea esos conflictos que te decía con el ejemplo de la plataforma de administración electrónica, con los servicios jurídicos, con los servicios de contratación y con los servicios de intervención municipales, que lógicamente a la hora de aplicar esta ley la cogen, digamos, con el tenor literal que tiene, y eso nos supone un verdadero problema. Si me permites otro ejemplo, antes de entrar, Aran, perdón, antes de entrar en otro problema que tenemos, nos pasaban esto de los licenciamientos, por ejemplo, con Microsoft, porque hubo, por ejemplo, una subida de precios brutal de más del 50% en el año pasado, y el contrato que teníamos en vigor, pues el adjudicatario no podía asumirlo. Se planteó en la administración y con la ley en la mano, pues no había ninguna fórmula de compensación, no había ninguna fórmula más allá de la ampliación del 20% permitida en los pliegos para resolver el problema. Es decir, tenías que resolver el contrato sí o sí, y no tenías tiempo para manejarte con algo que, a mi juicio, sí que es de interés general, que es que todos los empleados públicos pues simplemente puedan acceder a su correo electrónico todos los días, porque es un medio de comunicación que usamos en el trabajo. Es que me ha venido ahora ese ejemplo también práctico. Claro. Iba a decir que en este aspecto tecnológico, ¿no? Esto de que no nos cabe el vestido, imagino que es una realidad muy frecuente, ¿no? Sobre todo también por esa incertidumbre, ¿no? Que a veces puede haber. No sé si usáis, por ejemplo, menores como piloto para una primera prueba, validar esa idea y luego licitar proyectos más grandes, proyectos más de innovación, etcétera. Esas posibles recomendaciones o recetas que pueden ayudar, ¿no? En este contexto específico de conocimiento del mercado, de cómo ajustar las necesidades en este ámbito tecnológico, ¿no? Donde la incertidumbre también a veces puede jugar un papel. Sí, totalmente. Ir sin incertidumbre en varios niveles. Por ejemplo, otro ejemplo que había citado antes y que no habíamos desarrollado, que eran los temas de ciberseguridad. Pues en temas de ciberseguridad hay componentes de todo tipo, desde componentes de infraestructuras físicas, hay componentes de licencias, hay componentes de sistemas en la nube, y hay componentes de personas, que muchas veces también en los contratos tecnológicos se nos está poniendo muchas pegas y nos complica mucho a la hora de poder desarrollar las licitaciones, los pliegos, el tema de cómo interpretas las personas que se van a tener que aplicar a ese contrato por parte de la empresa, quiero decir, que de la empresa adjudicataria, porque muchas veces no es lo que dices tú, es una incertidumbre total. O sea, no sabes a nivel de seguridad cuántas amenazas vas a tener dentro de un año o dentro de 6 meses, si tienes que conseguir un experto de nivel medio o un experto de nivel alto, y además cuántas veces le vas a llamar o cuánto los vas a tener. Normalmente, como digo, los operadores jurídicos en la ley de contratos lo que tienen es como muy cuadriculado, que tiene que ser definido, que tiene que tener unos plazos, que tiene que tener unos costes, y cuando tú vas y le cuentas este tipo de incertidumbres, como dices, que yo no sé cuánta gente va a necesitar la empresa de ciberseguridad que nos ayuda, si 10, 15, 20 o 30 o una, ni siquiera sé cuántas horas va a trabajar cada uno en cada momento, pues nos complica totalmente. Me permite, Sara, otra idea clave que quiero trasladar es la profesionalización de los técnicos. Es decir, por un lado, hay excelentes profesionales en los ayuntamientos, y me consta, se han estado formando y está costando mucho adaptarse, pues, por ejemplo, a la plataforma de contratos, que es un horror, en mi opinión. O sea, yo soy antiplace porque no me gusta nada, me parece muy difícil de usar y que su tecnología tampoco es muy intuitiva. Y
lo que no se ha, digamos, lo que no se está haciendo tampoco, no sé cómo conseguirlo, es esa profesionalización de técnicos en materia de contratos tecnológicos, es decir, que puedan entender mejor esas incertidumbres que tú comentabas y que yo he dado algunos ejemplos que se nos produce muy a menudo y que no vemos, o en general hablo, sobre todo, no vemos esa empatía por parte de los técnicos municipales en materia de contratación, que como te decía antes, pues te dicen que tienes que sacar un convenio colectivo para ver el coste de personal y que lo tienes que incluir en el pliego y que tienes que valorar aspectos como, por ejemplo, migraciones, cuando son procesos muy complicados que se hacen casi de manera artesanal y que dependen de un análisis muy directo de la empresa adjudicataria dentro de la organización, que obviamente no puedes traer antes de licitar. Es decir, no pueden venir los licitadores muchas veces antes a hacer ese tipo de migración porque ya supone una inversión muy grande. A veces se hace por API, a veces se hace por robots. Es decir, tienes unas tecnologías diferentes que tienen unos costes diferentes y que tienen unos efectos diferentes, que se tiene que hacer básicamente en el kickoff cuando empiezas cuando ya se adjudica el contrato y estás en la implantación del contrato. Eso y los tiempos son brutales, con lo cual, a nivel de problemas, creo me puedo quedar aquí, que son los más destacados. Claro. Respecto a las recomendaciones, un poco en base a vuestra experiencia, ¿no? Para hacer frente a estas dificultades, has planteado la necesidad y de alguna manera, ¿no?, la recomendación de formar un equipo, sobre todo profesionalizarlo, ¿no? Para enfrentar estas situaciones y saber luego con qué instrumentos poder jugar, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué recomendaciones tendrías respecto también a estos posibles instrumentos, ¿no? No sé si la racionalización a través de SDA o pues, aquellos aspectos a tener en cuenta tanto en la redacción de los propios pliegos, etcétera, como en todo el proceso, ¿no? Esas 4 o 5 recomendaciones, tanto para evitar errores habituales como aspectos que han funcionado en vuestro caso y que puedan ser trasladables a otros. Sí, sí, bueno, errores creo que cometemos todos y eso es la parte buena del avance, ¿no? Si no cometemos errores, no fallamos. Hablabas tú antes de la utilización de contratos menores puente, que es importante decir que, en mi opinión, es una solución, es una mejora, es una de las formas de solucionar algunos problemas que tenemos, pero tienen que estar, en mi opinión, muy concentrados en retos que sean muy pequeños, retos básicamente que no sean tampoco de todo el ayuntamiento. Hay que estar siempre entre lo grande y lo pequeño en este tema de contratación tecnológica. Tienen que ser retos pequeños de áreas concretas que no puedan solucionar ellos en el día a día. Es decir, si yo tengo una persona todos los días cogiendo papeles de la atención ciudadana y tengo que organizarlos y tengo que escanearlos y tengo que ponerlo, ahí sí se puede utilizar un contrato menor puente, un contrato menor para resolver ese problema, que es un problema tecnológico, es decir, hay que digitalizar un proceso concreto, son siempre esos mismos documentos, no se va a complicar posteriormente y ahí sí se puede entrar en los márgenes tanto de tiempo del 118 de la ley de contratos como de duración, tanto por importe como por duración. Entonces, sí que puede ser una buena opción. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada lo estamos usando, hemos usado este contrato menor puente inicialmente para resolver un problema de economía circular, para resolver el problema de ciudadanos y ciudadanas de Fuenlabrada que quieren intercambiar muebles o que quieren deshacerse de algún mueble, una silla, una mesa, etcétera, antes de llevarlo al punto limpio, que ahí pues muchas veces se destroza y es más complicado, el ayuntamiento tiene una nave municipal en la que se puede intercambiar esos enseres entre las personas que lo quieran. Pero, claro, ¿cómo se hacía esto? La manera de resolverlo era de manera tecnológica, es decir, con una aplicación móvil y de ordenador en la cual, pues tipo Wallapop, para que nos entendamos, tú subes la foto de lo que quieres depositar o lo que te quieres deshacer y hay gente que entra para ver si está interesado en recogerla de manera gratuita. Eso se hace desde el auspicio municipal en esa nave municipal y eso sí ha sido posible hacerlo, la plataforma, la app, a través de un contrato menor puente. Lógicamente, si esto quisiéramos escalarlo, que va parte también de tu pregunta, habría que hacer un contrato mayor, efectivamente. Esa sería una de las primeras recomendaciones que a nosotros nos ha funcionado con esos requisitos que he marcado. Luego,
otra de las recomendaciones que me gusta hacer es la de formar un equipo multidisciplinar en materia de contratación. Es decir, yo personalmente, tanto en Fuenlabrada como en otros ayuntamientos, me he encontrado con gente muy buena en lo suyo. Eso está muy bien, pero nos falta ver que en las administraciones actualmente todo es transversal. Entonces, el equipo informático, digamos, que teníamos, no tenía prácticamente ni idea de la ley de contratos. Eso era una cosa que se hacía en contratación. ¿Qué pasa? Que se pierde mucho tiempo en ciertos debates y en remisiones de documentación de esto está en tu tejado, esto está en el mío. ¿Qué recomiendo yo? Recomiendo formar dentro de cada área, en este caso la nuestra, que es de innovación y transformación digital, que tenemos una media de casi 30 contratos mayores al año, un equipo de un técnico, dos técnicos de carácter administrativo, junto con un técnico especialista, los cuales, digamos, hacen la memoria justificativa por un lado para el pliego de cláusulas administrativas y el pliego técnico de manera conjunta, para que tengan una visión de conjunto de los problemas que se pueden plantear una vez que elevas ya esa documentación al resto de órganos del ayuntamiento que ya lo van a licitar. Entonces, ahorras mucha paja y ahorras muchos problemas y mucho tiempo cuando tienes bastante formado un equipo tanto en parte administrativa, pliego de cláusulas administrativas, como en pliegos técnicos. Si ese equipo, además, como en nuestro caso, funciona bien, pues se ahorra mucho tiempo y además se retroalimenta, es decir, se va formando cada vez los administrativistas, digamos, tienen más idea de lo que es una nube o lo que es un servidor y, por otra parte, los técnicos de informática, por su parte, también tienen cada vez más conocimiento de problemática derivada de la contratación administrativa. Eso es otro de los sistemas que nos ha funcionado muy bien. También mencionaba la racionalización de la contratación. En materia tecnológica hay muchos, como decía, desde licencias a equipos, a infraestructura que hay que andar además actualizando y modificando cada poco tiempo porque se producen actualizaciones de mejora y una de las cosas que todavía no hemos implantado pero que llevamos detrás cierto tiempo, pues desde el verano pasado, es el establecer un sistema dinámico de contratación. Es verdad que sí que manejamos acuerdo marco, tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, pero bueno, los expertos en contratación sabéis que una vez que te adhieres al acuerdo marco, la justificación de no utilizarlo es muy complicado. Y en el ejemplo que ponía antes de ordenadores, que tenemos el acuerdo marco, si no queremos el tipo de empresas que se ha presentado a ese acuerdo marco, no te puedes salir. Digamos que tienes que son lentejas, te tienes que quedar con lo que tienes. Con lo cual, los acuerdos marcos y los sistemas dinámicos de adquisición son muy útiles porque te permiten ahorrar tiempo, eso lo han comentado muchos compañeros en el podcast de Gobierno, pero es verdad que tiene también su contrapartida que, bueno, el sistema dinámico, si lo haces tú bien, en los acuerdos marcos nos hemos encontrado también con esas cosas imprevisibles que mencionábamos antes, que también nos ha complicado un poco las licitaciones. O sea, una medida de flexibilidad, pero que no siempre es lo suficiente, ¿no? En este caso, quizás los SDA algo más. Imagínate lo que estamos hablando, o sea, procedimientos no muy habituales, muy enfocados también de lo que decíamos al principio, a lo mejor a tecnología, tampoco están perfectamente engrasados con el día a día de la imprevisibilidad que tienes y de los cambios que se producen. Eso es una realidad también interesante, pero si no tienes todas las herramientas, vas a tener menos opciones de resolverlo. Es a lo que íbamos. Por ejemplo, que era otra de las mejoras que quería comentar, pues bueno, no demonizar al procedimiento negociado. Muchas veces, como dicen compañeros como Pilar Batet, pues tienes que hablar con las empresas, sobre todo en tecnología, tienes que hablar, porque incluso aunque tus técnicos sepan o tú sepas sobre una tecnología concreta, el detalle, el desarrollo sí que no le conoces. Por ejemplo, para hacer un lago de datos, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo en Adobe o hacerlo en Alfresco? Es que tienes que ir a hablar con las dos empresas, no puedes resolverlo tú en tu despacho, en tu mesa por ti mismo. Tienes que iniciar muchos diálogos con estas empresas, con lo cual eso me parece también importante decirlo, porque también a nivel interno muchas veces se mira un poco mal o te recomiendan ir hacia procedimientos abiertos que, como digo, también resulta muy complicado porque sabemos que los pliegos son la ley del contrato y, como hemos mencionado antes, en esta materia del mercado tecnológico
afinar todo y tenerlo todo muy tasado y muy bien escrito en los pliegos es tarea prácticamente imposible. Como decía, las migraciones, hay un montón de situaciones como cuando llegas al ayuntamiento, a la organización, a ejecutar un contrato tecnológico, te surgen 20.000 problemas, desde actualizaciones de programas, desde programas que ya tienes que no tienen que ver con el contrato, pero que no funcionan, que no se hablan o que dan un problema, la firma con la plataforma de administración, resultan siempre, ya os digo, contratos muy complicados. Claro, Y yo creo, no sé cómo vamos de tiempo ahora, la última recomendación que me gustaría hacer era pues el del uso de la plataforma, es decir, al final el uso de plataformas pues, tipo Gobierto u otras, sobre todo a nivel de gestión de datos, es decir, nos es muy interesante conocer, por un lado, de manera rápida, qué han hecho otras administraciones en licitaciones de problemas parecidos, por ejemplo, antivirus, por deciros otro ejemplo, y poder tener esos datos de manera muy precisa y muy rápida para poder actuar más rápido todavía. Como decía antes, si vamos a la plataforma de contratos, pues buscar y sacar información resulta prácticamente también un infierno. Insisto que es en mi opinión, pero lo sé como lo siento y que como lo he vivido porque he entrado bastantes veces a trabajar con la plataforma y sigo entrando y me sigue pareciendo un horror. claro. Y más o menos creo que esas eran las recomendaciones que tenía en mente respecto de este problema que es la contratación tecnológica, que insisto, creo que la ley de contratos debería de modificarse o debería actualizarse con un capítulo, con un apartado concreto para este tipo de contratos que como decíamos antes, el traje no nos cabe. O sea que recapitulando, ¿no? Algunas de las recomendaciones podrían ser intentar hacer los retos pequeños, ¿no? Para pilotar a través de menores u otros instrumentos. Sí, pero midiendo que sean pequeños. Es decir, Claro, cada día vamos a tener retos grandes, es decir, pues una plataforma de administración el electrónica, mínimo una viable. ciberseguridad y retos pequeños. Exacto, el mínimo viable, ¿no? Del problema para El enfocarlo. producto mínimo viable, ahí sí que nos viene muy bien. Claro. Ahí ese contrato menor puente es muy bueno. Entonces, profesionalizar un equipo multidisciplinar, ¿no? Para sumar las visiones tanto más jurídicas, por así decirlo, y más técnicas, ¿no? Para que en el pliego no sea un Frankenstein, sino que sea algo coherente. Y Eh, ganar tiempo, porque se hablan lenguajes muy diferentes. Eso es una realidad. Nos cuesta mucho a veces entendernos cuando se hablan los administrativistas o los expertos en contratación con los técnicos en tecnología. Siempre son lenguajes muy diferentes. Exacto. Luego, implementar instrumentos de racionalización en la planificación de la contratación, ¿no? SDAs u otros que puedan ayudar a esa agilidad que comentas y no despreciar estos instrumentos como el procedimiento negociado, etcétera, y también los otros instrumentos, entiendo, ¿no? De negociación y de diálogo con el mercado, porque al final, sobre todo en este ámbito tan cambiante, es clave. El diálogo competitivo, hay alguno también como el de la innovación, que los contratos de colaboración público-privada para la innovación que son complicados porque piensa que muchas veces a los responsables de departamentos tecnológicos lo que nosotros realmente queremos es comprar lo que no existe. Entonces, como te decía antes, eso choca mucho con digamos, la ortodoxia de la contratación administrativa y efectivamente hay que empezar a concursos, incluso concursos de proyectos, hay que empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición por la ley de contratos y quitarle y hacer un poco de didáctica dentro de la organización de quitarle hierro y miedo a usarlos, porque muchas veces se tiene mucho miedo pues eso, a improvisar en el sentido de probar nuevos procedimientos que nunca se han hecho, que no estamos acostumbrados a hacer en otras áreas municipales como medio ambiente, como secretaría o como policía local y que en mi opinión, como decíamos al principio de la entrevista, es que ya no hay otra licitación que no tenga un contenido tecnológico. Si tuvieras que de poner el foco en, oye, todos estos problemas que sufrimos todos y sobre todo al final los ciudadanos, ¿no? De podemos ir añadiendo complejidad y tecnología, etcétera, pero si ello no redunda en que al final, ¿no? Ese servicio podemos complicarlo con inteligencia artificial y ser igual de ineficientes, ¿no? O de no resolver el problema. Entonces, ¿dónde pondrías el foco? Sí, yo pondría los ojos sobre todo en las personas, insisto. Yo creo que la capacitación de las personas y el trabajo en equipo de
esto se puede hacer, esto existe en la normativa, aunque no nos suene, aunque no lo hayamos hecho nunca, vamos a ponernos, a planificarnos para hacerlo, para hacer SDAs, para hacer otro tipo de herramientas más originales que puedan adaptarse a las necesidades de este área, en este caso tecnológico, pero que al final es transversal, es de toda la organización. Esa es la palabra clave, es decir, que podamos no tener miedo a no hacer siempre lo mismo, pues contratos abiertos o contratos menores puros y duros. Pues nada, muchas gracias, David. Tendríamos aquí una charla súper larga, pero Sí, lo tenemos que dejar sí. por aquí. Pues nada. Muchas gracias a Gobierto y nada, un placer y gracias por haber contado conmigo y nada, espero que esta charla haya servido de utilidad a algunos compañeros y nada, a vuestra disposición siempre. Seguro que sí. Y nada, con el resto nos vemos en el próximo episodio del podcast Gobierto de Contratación, Mesa de Contratación. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado y que esta mesa de contratación te haya sido de utilidad. Puedes encontrarnos en contratos.gobierto.es y puedes escuchar este y todos los podcasts en contratos.gobierto.es/podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en cualquier otro sitio donde escuches habitualmente tus programas favoritos. Si crees que este trabajo vale la pena, te agradeceremos que des 5 estrellas, me gusta o comentes el programa en la plataforma de podcast que uses habitualmente y que lo recomiendes a quien creas que le pueda interesar. Esperamos verte muy pronto de nuevo por aquí.